¿Por qué no abres ese ahora, cariño? Aquella Navidad fue preciosa. Uno de los mejores en mucho tiempo. En los últimos años, mis padres no habían podido venir con tanta frecuencia debido a las fuertes nevadas. La más fuertes en 30 años, me decía su abuelo por teléfono cuando le suplicaba, y podía oírle fumar cómicamente su cigarro e inclinar el sillón hacia atrás. No hay manera de que podamos llegar y regresar antes de la próxima Navidad. Pero este año finalmente amainó y lo lograron. No podría haber estado más feliz. Me incliné al lado de mi marido mientras mi hija destrozaba el papel de regalo que envolvía su enorme regalo final con una enorme sonrisa plasmada en su rostro. Una casa de muñecas. No pude evitar jadear. Era enorme, prístino, con 3 pisos, pequeñas macetas que colgaban de los alféizares de las ventanas e incluso un pequeño patio delantero. Extendí la mano y pasé los dedos por el césped de plástico, solo para estar segura. Mi hija estaba fuera de sí. Llevaba meses rogando por una casa de muñecas, pero yo seguía desairándola, sabiendo lo que estaban planeando sus abuelos. «Es hermoso, mamá», dijo. «Es tan lindo». Mi hija corrió a abrazar a mi madre y luego a mi padre. Ellos se rieron y le acariciaron la cabeza, diciéndole que harían cualquier cosa para hacerla feliz. No podía dejar de mirar esa hermosa casa de muñecas. «¿Dónde encontraste esto?» Golpeé suavemente las ventanas. Si no lo hubiera sabido, habría jurado que estaban hechas de vidrio auténtico. «Lo encontré en línea», gruñó mi padre, inclinándose hacia adelante para destrabar las paredes y abrirlo. El interior era aún más hermoso que el exterior, incluso el arte en las paredes parecía real. De una buena familia. Es curioso, ni siquiera aceptaron nuestro pago. Solo algunas personas realmente agradables. Una pequeña familia de muñecas estaba sentada en el sofá de la sala, mirándonos con sus sonrisas vacías. «Una familia feliz de 4», se lamentó mi madre, juntando las manos frente a su pecho. «Igual que tú». En ese momento, mi hijo condujo su nuevo auto con control remoto hacia la casa de muñecas y lo volcó. Mi hija empezó a gritar y mi marido me apretó la cintura con cariño antes de entrar en acción, intentando sofocar el conflicto sobornando galletas navideñas. Miré a las muñecas, ahora tiradas del sofá al suelo, sus caras todavía felices y sencillas. Extendí la mano y los coloqué con cuidado en sus asientos en el sofá. No pude evitarlo. Las semanas posteriores a Navidad fueron un poco agitadas, como suele ser el caso. Mis días estaban llenos de guardar adornos en cajas y recoger restos de papel de regalo de la alfombra. Estaba feliz de tener a mis hijos en casa durante las vacaciones de invierno, incluso si solo aumentaban el caos. A veces me sentía un poco sola durante el año escolar, ya que ellos no estaban y mi esposo estaba trabajando la mayor parte del día. Temía que todos se fueran otra vez, dejándome sola con un nido vacío. No sabía qué haría cuando ellos fueran a la universidad, pero eso era algo en lo que no estaba preparada para pensar. No era mi sueño ser ama de casa y esposa hasta que conocí a mi esposo. Quería ser artista a tiempo completo. Pero esa no es necesariamente una carrera que se emprende sin nada en que apoyarse, ¿verdad? ¿Y quién era yo para discutir mi destino? Todas las noches, después de que mi familia había cenado y todos los platos estaban listos, mientras mi esposo esperaba que me fuera a la cama, yo revisaba a los niños. Era mi momento favorito del día. Abría suavemente sus puertas y asomaba la cabeza, escuchaba su respiración durante unos segundos y observaba sus mantas subir y bajar. Mi hija tenía 10 años y mi hijo 12, así que de vez en cuando los sorprendía quedándose despiertos después de la hora de acostarse y nadie se lo decía a mi esposo, pero por lo general fingía que no me daba cuenta, especialmente en esas pocas semanas. Después de todo, era su descanso y solo querían jugar con sus juguetes nuevos. A menudo escuchaba ruidos detrás de sus puertas mientras caminaba por el pasillo, y abría la puerta para encontrarlos con las mantas tapadas la cara, roncando teatralmente para tratar de engañarme. Sin embargo, después de algunas noches de controlar a mi hija y encontrar las luces de su casa de muñecas encendidas, comencé a preocuparme. Una mañana decidí preguntarle al respecto. «Silvia», llamé, colocando la cafetera en su lugar y alcanzando el refrigerador. «Cariño, ¿te has quedado despierta hasta tarde?» Escuché su cuchara tintinear en su plato de cereal. «No. Eché un poco de crema en mi taza». «¿Estás segura?» «No estás en problemas»,
Solo noté que las luces de tu casa de muñecas han estado encendidas y nunca están encendidas cuando te vas a la cama. La escuché quejarse, y me di vuelta para verla cruzarse de brazos, frunciendo el ceño ante su desayuno. No me quedé despierta, mamá. No soy yo. ¿Qué quieres decir con que no eres tú? Kevin es quien juega con mi casa de muñecas y nunca pide permiso. Sé que lo está haciendo. Abrí la boca para responder, para preguntar qué quería decir con eso, pero antes de que pudiera, entró mi marido. Hola chicas, dijo con su voz entrecortada y aterradora y me rodeó la cintura con el brazo. ¿Café? Asentí, encogiéndome de hombros hacia la olla detrás de mi espalda. Las palabras de mi hija todavía me molestaban. Poco después de ese día, sucedió lo temido. Mis hijos tuvieron que volver a la escuela y una vez más me dejaron sola durante el día. El primer día de esto, justo cuando me estaba aburriendo de leer mi libro y de tratar de pensar en qué iba a hacer para entretenerme, escuché algo desde arriba. Fue como si algo cayera. Fruncí el ceño y me levanté del sofá, envolviéndome en mi cardigan para luchar contra las corrientes de aire frías. Cuando subí las escaleras, no estaba muy seguro de dónde buscar la fuente del sonido. Aún así, algo me atrajo hacia el dormitorio de mi hija al final del pasillo. Abrí suavemente la puerta y miré a mi alrededor. Nada parecía ir mal de inmediato. La habitación era la más oscura de la casa después del ático, porque la ventana era la más pequeña y dejaba entrar la menor cantidad de luz natural durante el día. La oscuridad atrajo mis ojos directamente a su casa de muñecas, sentada inocentemente en un rincón, con las ventanas brillando con una luz amarilla. Abrí el juguete con mucho cuidado y examiné el interior. Me tomó un momento encontrar a la familia de muñecas, pero una vez que lo hice, sonreí. Los muñecos de la madre y el padre estaban sentados en el sofá de la planta baja, con la cara mirando hacia adelante como si estuvieran viendo la televisión. Los niños estaban arriba, en uno de los dormitorios. La niña yacía en el suelo como si se hubiera caído y el niño estaba de pie encima de ella. Felicité mentalmente a mi hija por la madurez con la que debía haber jugado con la casa de muñecas. ¿Podría haber sido eso lo que había oído caer? Tal vez la muñeca estaba de pie y al cabo de un rato simplemente se cayó. Aparté con cuidado la muñeca, apagué las luces del interior y bajé las escaleras. Esa noche, después de cenar, mi esposo se dejó caer en el sofá y levantó los pies. Mis hijos aún no se habían deshecho de toda su energía, así que corrían por la casa jugando su propia versión de la mancha. Siéntate conmigo, dijo mi esposo, sonriéndome y dando palmaditas en el sofá junto a él. Has estado cocinando toda la tarde. Cedí y me senté a su lado. Me acercó, me dio un beso en la frente y encendió la televisión. Antes de que pudiera relajarme, un grito resonó en la casa. El grito de mi hija. Mi marido y yo corrimos escaleras arriba. Los encontramos en la habitación de mi hijo, mi hija en el suelo, con la rodilla sangrando y mi hijo parado encima de ella, culpable. Lo siento, solo estábamos jugando. Los ojos marrones de mi hija estaban llenos de lágrimas. Él me empujó. Una extraña sensación de déjà vu se apoderó de mí, tan poderosa que me sentí un poco mareada. Extendí la mano y ayudé a mi hija a levantarse, examinando su herida una vez que estuvo de pie. Vamos a ponerle una curita, dije suavemente, apartando su cabello hacia atrás. Ella asintió. Entonces se fue la luz. Después de esa noche, por alguna razón, la energía en la casa empezó a empeorar. Todo el efecto de las vacaciones de invierno había disminuido y parecía que todos nos sentíamos un poco vacíos. La casa se sentía más solitaria cuando todos estaban fuera, y cuando regresaban, no era mucho mejor. La peor fue mi hija. Me di cuenta de que ya casi no hablaba, llegaba a casa con los ojos rojos e hinchados, tiraba su bolso rosa sobre el sofá y se iba a su habitación. Casi no salía de su habitación a menos que fuera para comer o a menos que yo le hiciera salir. Un día decidí que iba a registrar su habitación. Sé que no me valió ningún punto de mamá, pero por favor no me juzguen demasiado duramente, estaba empezando a sentirme increíblemente preocupada. Siempre habíamos sido una familia muy feliz y unida, especialmente mi hija y yo, y este cambio había sido muy abrupto y violento. Por supuesto, también me preocupaban los chicos, pero solo quería saber qué estaba pasando con ella. Mientras ella estaba en la escuela, revisé su habitación.
Miré debajo de la cama, miré en todos los cajones de su escritorio y cómoda, incluso levanté la alfombra en algunos lugares. No encontré nada en absoluto, ni un diario, ni siquiera una caja sospechosa. Finalmente terminé frente a la casa de muñecas. Esta vez estaba abierta y las luces estaban apagadas, y de mala gana miré dentro, una sensación de temor brotando dentro de mí. Al principio no vi ninguna muñeca. No parecía que ninguno de ellos estuviera siquiera dentro de la casa de muñecas, tal vez descartados en algún otro lugar de su habitación, o tal vez perdidos en la habitación de Kevin sentado en sus autos de control remoto porque necesitaba conductores que los estrellaran contra las cosas, tal vez ella simplemente estaba aburrido de eso ahora. Pero entonces vi uno de ellos. Era la muñeca madre, su cabello largo y castaño brillante y su colorido vestido floral la hacían destacar. Ella estaba parada en uno de los dormitorios, el de las niñas, supuse por la decoración, en una de las esquinas. La muñeca estaba allí parada, de cara a la pared, con el papel pintado pegado a su nariz de plástico. Miré hacia la esquina de la habitación de mi hija, luego de nuevo a la casa de muñecas, y luego de nuevo, como si la muñeca fuera a moverse cuando yo no estaba mirando. Caminé lentamente hacia la esquina, extendiendo la mano y rozando con los dedos el papel tapiz morado de mi hija. Justo cuando empezaba a sentirme increíblemente estúpida, sentí una cresta. Con cuidado, metí las uñas en la abolladura y tiré hasta que sentí que cedía. Faltaba un trozo del panel de yeso y ni siquiera lo había sabido. Dentro de la parte agrietada de la pared había un cuaderno y algunas otras cosas pequeñas de la casa que pensé que habían desaparecido. Encontré dulces, joyas perdidas, incluso cubiertos. Me pregunté cuánto tiempo había estado acaparando cosas delante de mis narices. Cuando volví a mirar la casa de muñecas, nada era diferente. Sabía que nada era diferente, pero eso no me impidió pensar que tal vez el muñeco se había movido de todos modos, solo un poquito. Eso no me impidió sentir que me miraba desde la pequeña casa modelo. Después de eso, puse la casa de muñecas en el ático. Había algo terriblemente siniestro al respecto, me hizo sentir mal saber que estaba allí arriba, en la habitación de mi hija. Tal vez fue egoísta, ciertamente comencé a pensar eso cuando vi lo molesta que se puso cuando se lo dije, pero no era algo en lo que estuviera dispuesto a ceder. Planeaba regalárselo a algún niño del vecindario, pero eventualmente comencé a olvidarlo. De todos modos, las cosas no cambiaron. Me sentí tonta por pensar que tal vez podrían hacerlo. Había sido supersticioso en el pasado, pero nunca me había vuelto tan ridícula. Las cosas siguieron igual, mis hijos siguieron siendo criaturas tranquilas y ansiosas, y mi marido permanecía cada vez más tiempo en el trabajo. Pasaba mis días deambulando por la casa sin rumbo fijo, limpiando y ordenando cosas y preparando comidas. Mi propósito se estaba agotando junto con mi conexión con mi familia. Me convencí de que era solo el año escolar, que todo mejoraría para las vacaciones de primavera. Y casi me olvido de la casa de muñecas. Casi lo olvido, hasta la limpieza de primavera. Decidí tomar ventaja, ya que no tenía mucho más que hacer, además de limpiar, y cuando finalmente llegué al ático con mi plumero y mi balde de agua con jabón, mi corazón se hundió. Sentí que podía sentir que el ácido de mi estómago lo devoraba. Allí estaba. La casa de muñecas. Estaba tranquilamente debajo de la ventana, entre la escopeta polvorienta de mi marido y una pila de libros y ropa viejos, las luces del interior brillaban a través de las pequeñas ventanas de plástico. Lo miré fijamente durante lo que me pareció una hora antes de poder reunir el coraje para caminar hacia él. Sentí que el pestillo resonaba sin cesar, rebotando en las paredes del ático y dentro de mis oídos. Fue ensordecedor. La casa de muñecas crujió como si hubiera estado esperando 1000 años allí arriba. Lo abrí como una caja torácica. Tenía miedo de lo que encontraría dentro, pero tenía que saberlo. Sabía exactamente cómo lo había dejado. Había dejado a la familia en el sofá, tal como estaba cuando mis padres se lo regalaron a Silvia por primera vez, lindo y ordenado. Las muñecas no estaban en el sofá cuando miré dentro. Lo primero que noté fueron los niños. Los muñecos estaban apoyados en el pasillo de la casa ligeramente inclinados hacia la puerta del dormitorio, como si estuvieran escuchando algo. Sus manos de plástico estaban juntas torpemente, como si los estuvieran sosteniendo, y podría haber jurado que había expresiones en sus rostros que no habían aparecido antes, aunque no pude distinguir cuáles eran. Dentro del dormitorio, la mujer estaba apoyada contra la puerta,
con el rostro entre las manos y el cabello castaño rizado como si se lo hubiera pasado con las manos muchas veces. En la cama, el hombre estaba sentado y junto a él había un bulto. Fruncí el ceño con tanta fuerza que comencé a sentir dolor de cabeza. ¿Había un bulto, una especie de forma, junto a él en la cama? Lentamente extendí la mano, con la intención de tocarlo, retirar las diminutas mantas de fieltro, algo. ¡Bam, bam, bam! Casi salté fuera de mi piel cuando alguien golpeó la puerta del ático, mi mano voló hacia mi corazón. ¿Cariño? ¿Estás ahí arriba? Miré a la casa de muñecas y luego a la puerta del ático, con los ojos muy abiertos, sintiéndome agotada y desorientada. Sí, grité temblorosamente. Bajé corriendo las escaleras con las manos temblando. Cuando llegué al segundo piso, mi marido me miró extraño. «Ana, ¿te sientes bien?». Tragué fuerte, mirándolo de arriba abajo, y luego a mis hijos. Estaban sacando helado con cucharas de plástico de pequeños vasos de poliestireno. Mi marido pareció notar mi expresión confusa. Extendió la mano y frotó mi brazo brevemente. Después de que lo recogí, fuimos a comprar helado, explicó con una sonrisa. Sentí una extraña oleada de furia recorrerme, casi haciéndome perder el equilibrio. Tuve que intentar activamente no mirarlo fijamente. ¿Quién se creía que era, recogiéndolos y llevándolos a comprar helado cuando mis hijos apenas me miraban? ¿Quién se creía que me estaba robando a mis hijos? Me sorprendió un poco este cambio de humor y levanté la mano para alisar mi cabello con mis manos temblorosas. ¿Alguno de ustedes ha estado en el ático recientemente?, pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila. Mi marido frunció el ceño. No, no lo creo. ¿Y ustedes, niños? Ambos negaron con la cabeza, sus labios rosados por el helado. A ningún miembro de mi familia le gustó especialmente el ático. Les asustó, especialmente a mi hija. Lamí mis labios nerviosamente. Los siguientes días fueron un infierno para mí. Me sentí arrojado a un estado constante de lucha o huida, preguntándome si lo que vi en la casa de muñecas era mi realidad, pero no podía contárselo a nadie. Pensarían que estaba enferma, pensarían que estaba completamente loca. No dejaría que nadie me alejara de mi familia. Finalmente, llegué a un punto de ruptura. Le dije a mi marido que me iba a quedar con mis padres unos días y me fui sin siquiera una maleta hecha. Me ayudó a escaparme, pero no podría haberme quedado para siempre, y después del fin de semana conduje las 4 horas que me llevó llegar a casa, sintiéndome un poco más estable que antes. Eso no tardó mucho en cambiar. Incluso con solo caminar por el camino principal, supe que algo andaba mal. Las cosas se sentían tensas. No pude explicarlo. Abrí la puerta principal y encontré a mis hijos ya esperándome. «Hola, mamá». Mi hijo tenía una expresión solemne en su rostro. Me sonrió nerviosamente. Cuando quise pasar junto a él, extendió la mano para detenerme. «Quédate aquí abajo, por favor, mamá, solo por ahora». Sentí como si mi corazón hubiera sido atado en un nudo cada vez más apretado. Miré hacia abajo. Mi hijo estaba sosteniendo la mano de mi hija. Pasé junto a ellos, ignorando las súplicas de mi hijo mayor, y subí corriendo las escaleras. En nuestro dormitorio encontré a mi marido y encontré a otra mujer en la cama con él, la mayor parte de su cuerpo desnudo oculto por nuestras mantas. Las mantas que había elegido para nosotros. Empecé a llorar. Lloré con tanta fuerza que ni siquiera pude escuchar la explicación apresurada de mi esposo, su petición de perdón y escondiendo mi rostro entre mis manos. Cuando la mujer, quienquiera que fuera, pasó a mi lado y cruzó la puerta, luché contra el impulso de agarrarla y golpearle la cabeza. Esa noche, arrastré la casa de muñecas escaleras abajo y la golpeé sobre la mesa de café, justo enfrente del sofá en el que dormía. No podía soportar estar en nuestra habitación después de lo que había hecho. Lo que había hecho con mis hijos, mis bebés, ahí abajo. Me tragué un poco de bilis y miré fijamente las ventanas amarillas sin rumbo fijo. Tuve que mirar. Tenía que mirar para poder saberlo. Tuve que mirar para que no le pasara nada terrible a mi familia. Durante los días siguientes, mi marido intentó desesperadamente llegar a mí. Lo intentó todo. Suplicó, lloró, gritó, incluso actuó como si fuera a golpearme un par de veces, solo para llamar mi atención, pero nunca funcionó.
Finalmente, se rindió. A veces mis hijos se sentaban a mi lado, pero sobre todo me evitaban. Creo que estaban asustados. Creo que los estaba asustando. Pero no me importó. No me levantaría del sofá. No pude. A veces las cosas cambiaban, me di cuenta en el momento en que apartaba la mirada. Regresaba del baño o me despertaba de otra noche de sueño intermitente y veía que las muñecas se habían movido un poco por la casa, que estaban en sus habitaciones o en la mesa del comedor. Pero nunca la mujer. Nunca mi muñeca. Ese se quedó, pegado al sofá, frente a mí con su cara pintada en blanco. Sin embargo, un día eso fue diferente. Cuando me desperté al amanecer, salté para revisar la casa de muñecas y casi vomito en la alfombra. La alfombra que ahora estaba ligeramente manchada de sangre, goteando de la mesa de cristal. La casa de muñecas estaba en desorden. En la sala yacía el hijo, con el brazo de muñeco de plástico casi roto, partido en 2 lugares. Colgaba de una pequeña astilla. Pude ver el hueso, también plástico, y de las heridas goteaba sangre roja. Sin pensarlo lo toqué con mis dedos, acercándolos a mi nariz. Olía a metal. Olía de verdad. Maniáticamente cogí el muñeco, mi hijo, y lo sostuve en mi temblorosa palma manchada de sangre. Intenté desesperadamente arreglarlo, empujando el brazo hacia su lugar, pero solo se rompió más bajo mi toque. «¿Kevin?», grité a todo pulmón en la casa silenciosa, con la voz quebrada. Me levanté del sofá. Sentí como si las paredes me presionaran y no podía recuperar el aliento. «Mamá». Mi hijo asomó la cabeza por la esquina y me miró adormilado desde las escaleras. «¿Estás bien?». «Oh, gracias a Dios». Tropecé hacia él y subí las escaleras a 4 patas. Mis rodillas se sentían demasiado débiles para subirlas normalmente. Cuando llegué a él, lo envolví en mis brazos, apretándolo hasta que gimió. «¿Estás bien?», preguntó de nuevo, con voz baja. Estaba asustado, me di cuenta. Lo estaba aterrorizando. Aflojé mi agarre, solo un poco, besando su frente sudorosa. «Sí», respiré. «Estoy bien, cariño. Mamá está bien. Solo estaba preocupada por ti». Dio un pequeño paso atrás, pero yo me aferré a sus brazos con fuerza. No quería dejarlo ir. «¿Por qué, mamá?». Me sequé las lágrimas de la cara con torpeza. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. «Me preocupa que te pueda pasar algo terrible». Su rostro se arrugó de miedo y me miró fijamente. «¿Qué?». «Oh, no te preocupes por eso. No te preocupes. Todo estará bien, estás a salvo, quédate aquí. Quédate aquí». Sabía que estaba divagando, pero no podía detenerme. Ver su precioso rostro ileso fue como una droga para mí. Agarré su brazo con más fuerza y él chilló de dolor. «Quédate conmigo», le dije, y cuando las palabras salieron de mi boca, él apartó su brazo de mí. Extendí la mano hacia él y, como si fuera en cámara lenta, se alejó de mí. Dio un paso atrás, pero no había nada que pisar. Estaba justo al borde de las escaleras. Intenté agarrarlo, pero no pude. Ya estaba cayendo. Hoy es el día en que regresa del hospital. Siento que no he dormido en días. La culpa me está comiendo vivo. Mi marido dice que no, pero sé que me está ocultando a mi hija. Sospecho que la está sacando a escondidas por la puerta trasera cuando yo no estoy, buscando llevarla a la escuela. Solo quiero verlos. Solo quiero que mi familia vuelva a mí. La culpa y la ira me están comiendo viva. Me está comiendo viva. Hoy es el día en que regresa del hospital y hoy es el día en que la casa de muñecas quedó empapada de sangre. Todas las muñecas están tiradas sobre la alfombra de la sala, plagadas de agujeros de bala, con sus tripas desparramadas por el suelo y sus sonrisas de plástico oscurecidas por sangre y materia gris. Todas las muñecas menos una. La madre se encuentra en medio de los cuerpos, sosteniendo una escopeta de juguete. Parece algo que pudo haber salido de la habitación de mi hijo, pero no sé cómo pudo haber llegado hasta aquí. Juraría que lo vi llorando. Hoy es el día que miré por la ventana de la casa de muñecas y me vi habiendo asesinado a toda mi familia. La familia que amo tanto.
Y hoy es el día en que miré por mi propia ventana. Y sonreí. Sonreí con una sonrisa plástica y vacía. Y miré y miré y miré.